Hola a todos. Hoy vamos a tratar sobre la Constitución española. Vamos a empezar con el tema 1 de las oposiciones. Ya meternos en fondo con ello. Eh, yo he puesto muchas cosas en la pizarra, pero no sé si me dará tiempo a tratarlas en un solo vídeo. Eh, Aquí he puesto el primer título, el título preliminar y el título primero, que es el de los derechos y deberes fundamentales. El título preliminar contiene los denominados principios generales. Eh, Son pronunciamientos esenciales y de profundo calado eh, que que dispone, por ejemplo, vamos, no es que dispone poco, por ejemplo, es que dispone que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho y que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, que es el artículo primero. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Este es el artículo 2. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Es el artículo 3. La bandera de España está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla del doble de anchura que cada una de las rojas. Los estatutos podrán reconocer las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, y estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios y sus actos oficiales. Es el artículo 4. El artículo 5 pone como capital del Estado es la Villa de Madrid. El artículo 6 trata sobre los partidos políticos. Dice: los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto de la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Ya está. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales se trata en el artículo 7, que dice: los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y a la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. El artículo 8 trata sobre las Fuerzas Armadas, y dice que las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército de Aire, tiene como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución. El artículo 9 dice que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y los grupos en que se integra sean reales y efectivas,
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Este es el preámbulo. Son 9 artículos los que entran. Ya ves que para empezar son cortitos, pero bueno, hay que aprendérselos. Muchas veces pues te entran preguntas sobre los partidos políticos o sobre los sindicatos. El artículo 7 o el artículo 6 son muy... suelen preguntarlo a veces. El título primero de la Constitución es los derechos y deberes fundamentales. La sección primera del capítulo segundo del título primero, los derechos fundamentales y las libertades públicas. Son de los artículos 15 al 29 de la Constitución Española, y los capítulos del 14 al 30 se realiza un amplio y detallado catálogo de los derechos y de las libertades que gozan los ciudadanos. Por ejemplo, el artículo 14 es el derecho a la no discriminación. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Este artículo es muy importante que lo tengáis en cuenta porque lo suelen preguntar el artículo 14. El artículo 15 es derecho a la vida y a la integridad física y moral. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso pueden ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes militares para tiempo de guerra. Actualmente la pena de muerte tampoco se aplica en tiempos de guerras, al haberse establecido así en la ley aprobada al efecto. El artículo 16 es de libertad ideológica, religiosa y de culto. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie puede verse obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. El artículo 17 es importante porque su primer párrafo entró en el examen del 2016. El artículo 17 es el derecho a la libertad y a la seguridad. Como veis, pueden caer preguntas de todos los artículos. El artículo 17 es: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos en la forma previstos en la ley. La detención preventiva no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Acordaros de ese plazo máximo de 72 horas. Suele caer también. Toda persona detenida debe ser informada
de forma inmediata y de modo que les sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a redeclarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. El artículo 18 es sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y a la familiar y a la propia imagen. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo el caso de flagrante delito. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Derecho a la libertad de residencia y circulación. Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no puede ser limitado por motivos políticos o ideológicos. El artículo 20 trata sobre la libertad de expresión. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. A la producción y creación literaria, artística y científica. A la libertad de cátedra. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en ejercicio de las libertades. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y las diversas lenguas españolas. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, a la protección de la juventud y la infancia. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones y grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. El derecho a reunión del artículo 21. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas y bienes. Derecho de asociación del artículo 22. Se reconoce el derecho de asociación. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los efectos de publicidad. Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada. Se prohíben las asociaciones secretas y de carácter preliminar. Artículo 23. Derecho a participar en asuntos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Bueno, seguiremos en un próximo capítulo. Nos vemos en el siguiente vídeo.
Adiós.